Muy bien, muy buenas noches. Estamos aquí para llevar a cabo la octava clase del curso de redacción general. Eh, hemos hecho ya un recorrido mayoritario de las clases que nos habíamos propuesto, ¿no? Y entre la siguiente clase y la subsiguiente, ya veremos, estaremos terminando el dictado del curso y empezaremos las evaluaciones. No quiero empezar esta clase sin llamar nuevamente a la atención de ustedes eh, el cumplimiento de los requisitos de elaboración del texto, ¿no? Hemos estado, en primer lugar, con las personas con las cuales nos hemos puesto en contacto, buscando delimitar, ¿cierto?, el ámbito del tema de la redacción, ¿no? Y, intentando con esto establecer cuál es la referencia sobre la cual iban ustedes a desarrollar su tema. Este ámbito de referencia delimitado inicialmente es sumamente importante. Asimismo, con algunos de ustedes hemos llegado a delimitar ese ámbito de referencia, pero queda todavía pendiente y espero que ustedes cumplan con esto este fin de semana, ¿no? Delimitar el ámbito de desarrollo. ¿Qué significa eso? Significa que una vez delimitado el ámbito de referencia, ¿no es cierto?, el tema ya está circunscrito, y al estar circunscrito es dentro de esa circunscripción, ¿no es cierto?, dentro de esa delimitación que deben desarrollarse ideas. Y he explicado que hay ideas principales, ideas que son secundarias según la terminología tradicional, y esas ideas tienen que estar claramente establecidas para no desviarse después, ¿no es cierto?, y salirse del ámbito de referencia. También esas ideas tienen que ser pensadas en el sentido de que en qué orden van a ir para no transgredir el principio de coherencia, para no caer en incoherencias, porque eso va a afectar la claridad del texto, ¿no? Y para también utilizar y aplicar con buen criterio el principio de sujeción, es decir, ese principio por el cual ninguna idea anterior deja de ser desarrollada posteriormente y ninguna idea posterior es eh, desarrollada si es que no está en relación con la idea anterior. Hemos dicho también, ¿no es cierto?, que en el ámbito, en el texto, en la redacción misma, tiene que haber una presentación del texto, ¿no es cierto? O sea, señalar con claridad de qué va a tratar, ¿no es cierto?, cuál es la finalidad con la que se va a tratar el tema, y después desarrollar el tema mismo para llegar a alguna conclusión, ¿cierto? Eso es algo que ustedes ya tienen que trabajar, pero lo que yo tengo que quedar bien seguro, y por eso les he hecho seguimiento durante el curso, es que ustedes tengan claro cuál es el ámbito de referencia y con qué ideas lo van a desarrollar. Así que vuelvo a insistir sobre este punto, y les ruego que me hagan llegar sus propuestas a este respecto, ¿no? Este fin de semana, porque ya no nos queda mucho para entrar en la evaluación. Y ustedes tienen que asistir a la entrevista de evaluación, ¿no? Tienen que asistir con su texto ya hecho. Yo lo voy a haber revisado, lo voy a ver, le voy a haber hecho todas las correcciones y sugerencias que ustedes, bueno, que el texto amerite, ¿no es cierto?
y en esa reunión ustedes podrán aceptar o no aceptar mis sugerencias, ¿no? Con argumentos que sean válidos y que se deriven de lo que hemos visto en clase. Les sugiero que con tiempo vayan revisando los videos, porque en los videos hay mucha información que es importante para poder entender por qué se hizo algo, por qué no se hizo algo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Miren, además, eh, en las clases evidentemente hay una secuencia, no, cada clase no está separada de las otras, ¿no? Este principio de sujeción también se aplica al uso del lenguaje especializado, al uso del lenguaje de docencia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aquí no se trata de temas sueltos, ¿no? Hemos hecho un recorrido ciertamente haciendo hincapié en la delimitación del ámbito de referencia, ¿no? Eh, en el armado eh, de la unidad mínima de este ámbito de referencia, que es la oración, que se va delimitando además por los adjetivos, por los artículos, y que se va delimitando además por el comentario que se hace. Y eso también ha dado lugar, ¿no?, a que se vea cómo se relacionan las oraciones, ¿cierto? ¿Qué función le cabe a las preposiciones, a las conjunciones o a aquellos adverbios, etcétera, que permiten ubicar cada párrafo o el texto en el tiempo o en el espacio, ¿no? O que sirven como vehículos para expresar consecuencias o causas, ¿no? Etcétera, ¿no? Es sumamente importante y enriquecedor, y enriquecedor. Además, eh, además eh, quiero decirles que, como ya les expresé, este es un tema que tiene que ver, que está totalmente metido dentro del ámbito de la comunicación y muchas uh, de los instrumentos encuentran su fundamento y explicación en en el circuito de la comunicación, ¿no? Esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante. En la última clase, que ha sido el día de ayer, hemos estado hablando acerca de la tildación, ¿no es cierto? Y, y esa tildación, ¿no es cierto?, tiene que ver también con el proceso de comunicación. Porque si uno deja de tildar una palabra que debe ser tildada, ¿no?, el proceso comunicativo queda obstruido, porque no se sabe qué cosa quiere decir el autor con esto, ¿no? Y hemos hablado de un proceso regular, el proceso regular de comunicación, de tildación. Este proceso regular de tildación tiene que ver con los tipos de palabras, ¿no? Si son agudas, graves o esdrújulas, ¿no? Y hemos dicho, lo digo a manera de reiteración, ¿no?, que esta tildación, en el caso de las agudas, solamente se realiza si es que estas palabras agudas terminan en NS o vocal, ¿cierto? Y en el caso de las graves o llanas, solamente se realiza la tildación si la palabra no termina en NS o vocal. Y en el caso de las esdrújulas y de las sobreesdrújulas, ¿no?, eh, la tildación se realiza siempre. Hemos hablado también de las palabras compuestas. Las palabras compuestas, si es que no van unidas, ¿no es cierto?, se acentúa cada una según corresponda. Si van unidas, ¿no es cierto?,
por un guión, si van unidas por un guión, ¿no es cierto? Cada una conserva su tildación. Si van juntas, ¿no es cierto? Se acentúan como se tildan como cualquier palabra, ¿no? Si las palabras eh, eh, se, se, que son adjetivos se unen con la terminación mente, ¿no? Conservan su tildación si es que la tuvieran sueltas, ¿no es cierto? Conservan su tildación. Todas estas cosas hemos estado diciendo ayer, ¿no? Entonces, esto que es una recapitulación, ¿no es cierto? Eh, y que yo lo razono desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, o sea, teniendo en cuenta quiénes son los actores en el proceso de la comunicación, ¿no? Qué elementos intervienen, ¿no? Y además, en razón de qué funciones se van realizando si es que hay el predominio del mensaje sobre uno de los elementos de la comunicación, ¿no? Esto también, como vuelvo a repetir, es importante en la tildación. Vuelvo a insistir en sus ideas acerca de cómo van a desarrollar el ámbito referencial que ya más o menos se ha establecido. En el caso de ustedes dos que están aquí presentes, ¿no? Más o menos el tema está ciertamente un poco mejor que en el inicio, ¿no? Pero quisiera saber cuáles son las ideas con las cuales lo van a desarrollar, para que no se salgan ustedes del marco, si no van a poner allí cualquier cosa. Puede ser que sean ideas muy interesantes, pero no van a estar sujetas ni al principio de coherencia, ni van a estar sujetas al principio de concisión, ni van a estar sujetas al principio de precisión, ni nada, sino que van a empezar a divagar sobre el papel, van a empezar a divagar sobre el papel. Así que ustedes que son las personas que con más asiduidad han asistido acá al curso, hagan ese esfuerzo, porque como ya le dije a Priscila al inicio de la clase, ¿no? Y lo digo porque ella era la única que estaba presente, ¿no? Eh, eh, no pueden asistir a la entrevista de evaluación del curso si es que no han entregado, ¿no es cierto?, su texto redactado. Y para entregar el texto redactado, eh, evidentemente tienen que haber cumplido con lo que les estoy diciendo. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna? Sí, Anita, dígame. Maestro, buenas noches con todos. Una consulta, maestro, con respecto a las clases que se ha ido llevando en estos días atrás, cada tema que ha ido usted desarrollando, ¿son para poder aplicarlos mejor dicho, al texto que nosotros vamos a redactar? Mire, eh, esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. La idea es que sí, pero no se preocupen por eso. No se preocupen por eso. No les va ni a alcanzar el tiempo, ni van a poder digerir esos conocimientos de aquí a la próxima semana que ya empiezan las entrevistas. No lo van a poder hacer. Entonces, seamos realistas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es sí revisar efectivamente los, las, los videos, ¿no?, del curso, revísenlos, búsquense el tiempo necesario, ¿no?, para revisar los videos, porque ahí van a encontrar muchos criterios para redactar, ¿no?
y también para entender si lo que están haciendo, si el texto que han producido está bien producido, o sea, ya evaluar un texto producido. Van a encontrar muchos criterios. Yo lo que les pido es que tengan en cuenta esto y que apliquen la cantidad de instrumentos, todos los instrumentos que tienen ustedes para redactar, ¿no es cierto? Están acá, aquí están aprendidos, ¿no? O tienen referencia de dónde los pueden ubicar, ¿no? Todos esos elementos, ¿no? Están aprendidos, los apliquen en la redacción según el criterio lógico este, que yo les estoy solicitando, ¿no? Pero no se preocupen por si el primer concepto de la primera clase se aplica acá, el segundo de acá, el otro de allá en el texto. No. Eso les puede servir para explicarse a ustedes mismos y explicar a otros, ¿no es cierto? ¿Por qué un texto está bien hecho o no está bien hecho? Ahora ustedes saben, eso es lo que me interesa en el fondo de este curso. Ustedes saben que tienen un campo de referencia, que ese campo de referencia ustedes lo enuncian y dicen voy a hablar acerca de la importancia de tal cosa, ¿no? Lo enuncian, ¿no? Saben ustedes de que esa enunciación necesita de un comentario para saber por dónde vamos a ir, o sea, están delimitando su ámbito de referencia, ¿cierto? Saben que ese ámbito de referencia tiene que ser reducido, circunscrito, precisado, ¿no es cierto? Tiene que ser precisado. Después de ese ámbito de referencia, ustedes saben que tienen que empezar el desarrollo. Para el desarrollo tienen múltiples mecanismos. O sea, van a empezar a escribir oraciones, sí, pero ¿cómo hilan esas oraciones? ¿Cómo hilan esas oraciones? Entonces, las pueden justaponer, las pueden subordinar, las pueden unir con preposiciones, las pueden unir con conjunciones, etcétera, ¿no? Ese es digamos, un recurso que pueden tener. Ustedes escriban y cuando se evalúen, tengan en cuenta, cuando evalúen su trabajo, tengan en cuenta lo que se les ha dicho. Por ejemplo, de la acentuación. Entonces, ¿estoy acentuando bien o no? Me refiero a la tildación escrita, ¿no es cierto? O sea, ¿estoy tildando bien o no estoy tildando bien? Si tienen dudas a ese respecto, ¿no? Se van al diccionario y revisan el diccionario. Si tienen dudas sobre la ortografía, váyanse al diccionario, ¿no? Si quieren utilizar un conector, ¿no es cierto? O sea, aunque sucede esto, aunque sucede lo otro, o sin embargo de esto que he dicho, o pero, etcétera, ¿no? Ese es un curso que vamos a dar después también. O sea, ese es un curso de lógica lingüística, ¿no? Este, busquen todos los recursos que puedan y muchos de esos recursos, muchísimos de esos recursos ustedes ya lo tienen, pero al mismo tiempo tienen una explicación, ¿no es cierto? En alguno en alguna de las clases, ¿no? O en su conocimiento, ¿no? Entonces, hagan la redacción lo mejor posible. Yo me quiero tomar el tiempo cuando me envíen el texto y lo voy a revisar y les voy a decir que esto de acá no está bien, esto de acá está bien, esto de acá, ¿por qué ha separado usted eso? ¿Con qué lógica separa este párrafo del otro? ¿Con qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿No es cierto? Si es que hay una objeción, ¿no? Si es que hay una objeción, ¿no? Si está bien separado, le diré, este párrafo está bien separado, este texto está muy bien hecho, etcétera. Eso les diré. Hagan ustedes, no se lo van a hacer por otro, ¿no? Disculpen la desconfianza, pero ya yo he visto que otros, a veces, que tienen un poco más de recorrido en el manejo lingüístico, ayudan en eso y no se trata conmigo de quedar bien, sino de quedar con ustedes bien lo mejor posible, ¿no? Entonces, eh, cuando Claro. termine el curso, cuando termine el curso, vuelvan a ver los videos. Van a encontrar una información muy interesante, muy agradable. Este curso no se digiere
porque lo habíamos dictado, ningún curso, no el mío, sino ningún curso bien dictado no se digiere porque el curso ha terminado. No es así. Ese conocimiento hay que irlo madurando. Así es. Maestro, otra pregunta. En la redacción que vamos a hacer del texto, ¿es como mínimo 3 hojas, No es como mínimo, es como ¿no? mínimo, es como máximo, Como máximo, como ya. máximo, sí, Pero puede ser menos también, por supuesto que sí. Si quieren hacer una página, hagan una página. ya. Pero sí tenemos que aplicar todo más o menos las características de una buena redacción, algo así, ¿no? Claro, claro, ustedes tienen ahí que la claridad, que la concisión, ustedes tienen eso. En lo que yo me voy a fijar fundamentalmente cuando me entreguen el texto es si ustedes han elaborado un campo de referencia, ¿no es cierto? Han expresado sus ideas que yo las debo conocer de antes, ¿no es cierto? Porque por eso se los estoy pidiendo, ¿no? Y si hay alguna variación, yo ya veré si es pertinente, porque tampoco ustedes no se van a agarrar un corsé ahí, ¿no? Si hay alguna variación, yo ya veré si es pertinente. Y entonces ustedes eh, procuren hacer eso con una consistencia, con una coherencia, sin salirse del ámbito de referencia que han establecido. En eso me voy a fijar yo. Y por supuesto, si ustedes tienen errores de tildación, si ustedes tienen errores ortográficos o qué sé yo, ¿no? Se lo voy a hacer notar, ¿no? Claro, sí. Eso sí se lo voy a hacer notar. Este no es un curso de ortografía, es cierto, pero se lo voy a hacer notar para que ustedes digan, no, esta palabra tengo que escribirla de otra manera, ¿no? Eso sí. Pero a mí lo que me interesa ahora de todo lo que hemos explicado, de todo lo que hemos explicado es si ustedes conservan el hilo conductor. Hay un hilo conductor en el texto. El principio de sujeción establece un hilo conductor. Ese hilo conductor tiene que recorrer todo el texto. Claro. Y es por eso que yo les pido que sitúen bien su ámbito de referencia y que sitúen bien y que se sitúen bien respecto a ese ámbito de referencia para desarrollar y no salirse de ese ámbito de referencia, ¿no? Porque si no, el texto, ustedes van a empezar a disparar por cualquier lado y van a poner ideas que no vienen al caso, que pueden ser sumamente interesantes, ideas extraordinarias, incluso creativas, pero no vienen al caso. Ok, maestro, muchas gracias. Muchas gracias por la De nada, explicación. de nada, Anita. Dediquen un tiempo a esto, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Los textos, ojo, cuando se escriben, se dejan reposar. Mm, Es como la buena comida. La comida reposada es más rica que recién hecha. Los textos se dejan reposar. Regresa usted después de unas horas, se va al cine, sale con su pareja, con sus hijos si es que los tienen, etcétera, etcétera. Regresa, ¿no es cierto? Y mira el texto de nuevo y se va a dar cuenta de que hay una serie de cosas que tiene que mejorar. así es. Ok, Así es maestro. que, así es que no lo pueden hacer, ya lo redacté, ya eso lo envío. No hagan eso. Por eso hagan las cosas con tiempo. ¿Ya? Hagan las cosas con tiempo. Lo importante acá es hacer las cosas bien y aprender de hacer las cosas lo mejor posible. Eso es lo importante. Muy bien, Anita. Gracias, Si no hay, maestro. de nada, con mucho gusto, con mucho gusto. Si no hay otra pregunta, voy a empezar la clase. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de los significados en el proceso de la comunicación. Por qué voy a tocar este punto? Primero, en el proceso de comunicación, nosotros hemos hablado de que los mensajes, ¿cierto? Evocan en su relación con el contexto objetos, ¿no? Ellos son los objetos de referencia, ¿no? Esa evocación de los objetos en referencia solamente se puede dar
si es que uno tiene conceptualizado acá, si lo tiene metido en su mente, el significado de las palabras. Yo escojo unas palabras, yo escojo unos nombres para evocar unos objetos determinados, porque considero de que esos nombres tienen un significado que me va a permitir evocar el objeto que está en el contexto. Función referencial. Función referencial, ¿no? Me va a permitir evocar esos objetos que no son lingüísticos, que son un objeto material, un objeto psicológico, un objeto conceptual, un objeto espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo de los significados, eso que tengo aquí en mi mente y que me permite evocar el objeto, el mundo de los significados está en el código. De allí yo lo cojo. Y lo cojo escogiendo una palabra, ¿no es cierto? Escogiendo una palabra. Esa palabra tiene sus sonidos y tiene su significado. Pero esos significados en el código, ¿no?, están organizados, no están allí como si fueran un montón de elementos en desorden. No, no, están organizados. Y antes de entrar en esta reflexión sobre la organización de los significados, del mundo de los significados, tengo que decirles que el estudio de los significados en lingüística se denomina semántica. La palabra semántica se utiliza en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, se utiliza para referirse a esa ciencia de la lingüística que se ocupa de significados, que tiene por objeto los significados, ¿no? También se utiliza para decir sencillamente cuál es el significado de lo que está diciendo, cuál es la semántica de esto, cuál es la semántica de esto, ¿no? O sea, cuál es el significado. Así nada más, sin ser una ciencia para estudiar. También se utiliza la palabra semántica, ¿no?, para referirse, como hace el diccionario de la palabra, como hace el diccionario de la Real Academia, ¿no?, a diferentes conceptos, ¿no es cierto?, a diferentes conceptos que tienen las palabras y que están registradas en el diccionario. Entonces, nosotros vamos a utilizar la palabra semántica en el sentido de esa ciencia que estudia los significados, ¿no? Estudia los significados. Y una primera afirmación que tenemos que hacer es decir que los significados se encuentran codificados. Es decir, están en el código. Estos significados, como ustedes ya me habrán escuchado decir, estos significados están en el código, ¿no? Son significados que un poco han internalizado las características de los objetos que están en el mundo externo. En realidad lo que sucede es que esos objetos están en el mundo externo, pero lo podemos reconocer porque están en nuestra mente. O sea, el objeto es un objeto mental y ese objeto mental me hace relacionarme con objetos físicos, con objetos psicológicos, conceptuales, espirituales, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos significados que están ahí han sido el resultado de un aprendizaje. Y ese aprendizaje lo hemos internalizado. Ese aprendizaje lo hemos internalizado. Y aquí hay que reflexionar sobre qué hemos internalizado de los objetos. Cómo los objetos los hemos incorporado en nuestra mente.
Por ejemplo, si yo digo, si yo tomo, eso es un ejemplo común en los cursos de semántica, ¿no? Los cursos de semántica, es un ejemplo común. Si yo tengo la palabra mesa, el significado de esa palabra no puede ser el significado de un animal. O sea, animal de cuatro patas que maulla, ¿no? Es el significado de un mueble de madera o de plástico, ¿no es cierto? Porque ahora se hacen también con plástico, ¿no? Hay diferentes tipos de plástico, que tiene patas, cuatro, ¿no es cierto? ¿No? Y que puede ser ovalada, puede ser cuadrada, etcétera, y que sirve para poner objetos encima, ¿no? Esta palabra mesa, ¿no? Tiene como rasgos esos. ¿En qué se diferencia una mesa de un banco? Si el banco también puede tener cuatro patas, ¿no es cierto? Y tiene una superficie lisa, en que el banco tiene un tamaño que es para sentarse a la mesa. Pero cuando la mesa queda grande, en un banco, el banco se convierte en mesa, porque tiene la misma utilidad. Sin embargo, como nosotros en nuestra mente decimos que ese banco sirve para sentarse, ese banco sirve para sentarse, no le dejamos de llamar banco, porque está haciendo una función que en nuestra cultura no es habitual. Dejaremos el plato ahí encima por un rato, incluso una persona puede sentarse en el suelo y comer en el banco y no se convertirá en mesa. ¿Por qué? Porque en nuestra mente, ese banco está hecho para sentarse. La mesa no está hecha para. ¿Se dan cuenta? Yo puedo decir que el banco sirve para sentarse y la silla sirve para sentarse. Y puedo decir, en mi mente no son lo mismo. Porque el banco, ¿no es cierto?, no tiene respaldo. Y la mesa sí, y la silla sí. Yo me siento a la mesa poniendo sillas a su alrededor y solamente pongo el banco cuando faltan sillas. ¿Se dan cuenta cómo nuestra mente va organizando? Nuestra mente va a organizar. Entonces los significados no están sueltos, cada uno por su lado, sino están organizados. Y están organizados por sus rasgos. Si mesa significa tablero con cuatro patas que sirve para depositar objetos encima, etcétera, etcétera, ¿no? Banco, ¿no es cierto? Es diferente, ¿no es cierto?, a la mesa, porque puede estar hecho también de madera, puede ser, pero su utilidad es otra, su función es otra, para sentarse. La silla también sirve para sentarse, en eso es igual al banco. ¿Cuál es la diferencia? En que las sillas tienen respaldo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hombre va construyendo en su mente una organización. Este es el mundo de los muebles, ¿no es cierto? Este es el mundo de los muebles. Yo puedo hacer una construcción también, una organización de los significados referido, por ejemplo, al terreno de los animales. Y entonces digo, estos son animales domésticos y estos son animales no domésticos. O puedo decir, estos son perros, estos son gatos, estos son elefantes, estos son rinocerontes, estos son monos, etcétera. Voy organizando, voy organizando mi mundo. Lo mismo pasa con el derecho. En el derecho se dice, este es un delito de robo, este es un delito de hurto, este es un delito de violación, este es un delito de
delito contra el cuerpo y la salud, en el sentido que a una persona la han golpeado, ¿no es cierto? Este es un homicidio, entonces voy clasificando. ¿Se acuerdan? En la botánica igualmente es así. La diferencia entre árboles y arbustos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la diferencia entre mandarina, naranja y toronja, esa la tenemos nosotros en nuestra cabeza y nos permite reconocer. Esto es una mandarina, esto es una toronja. Nuestra experiencia ha sido internalizada y sabemos el significado de la palabra. Cuando hay, por ejemplo, una fruta que es un injerto y que no se sabe si es naranja o si es mandarina, uno busca un nombre para clasificarlo, pero ¿por qué busca un nombre? ¿Por qué incluso crea un nombre? Tangelo. ¿Por qué crea un nombre? Porque ese nombre le va a permitir reconocer el objeto. El mundo semántico es un intermediador, ¿no es cierto?, entre el hombre y la realidad, y su realidad externa. ¿Cuál es ese intermediador? El significado que tenemos aquí en nuestra mente. Es por eso que nosotros podemos evocar el mundo de los objetos. ¿Se pueden evocar todos los objetos? No se pueden evocar todos los objetos. En nuestra mente no están los significados de todos los objetos. No están los significados de todos los objetos. Por ejemplo, los biólogos, ¿no? Eh, utilizan su microscopio, ¿no?, para reconocer una serie de seres vivos que nosotros no podemos ver. Nosotros sabemos que existe un gen X, el gen XY, ¿no?, el XX, etcétera, ¿no?, cromosomas, etcétera. Pero tenemos una idea vaga de eso. El biólogo los ve ahí, a los cromosomas, a los genes. Incluso hay objetos que se infieren, ¿no? ¿Alguien ha visto por casualidad un electrón? ¿No? En el mundo de la física, ¿no?, tenemos el átomo, ¿no?, que tiene un núcleo, electrones, ¿no?, positrones, ¿no? ¿Alguien lo ha visto? Desconozco en el mundo de la física si es que alguien ha visto un electrón. Me parece que hasta el átomo han llegado. Me parece, y eso, ¿no? Entonces, hay objetos que se conocen solamente por inferencia, por inferencia. Y no crean que eso es una cosa muy excepcional. Cuando dicen que las mujeres entienden a sus madres después de haber dado a luz o de haber criado a sus hijos, es que están construyendo el objeto de la maternidad y no pueden comprenderlo hasta que no dan a luz o no tienen una experiencia análoga. Lo igual los varones, que no entienden a su padre, no entienden a cabalidad a su padre, lo pueden querer mucho, etcétera, ¿no? Se sienten felices de salir con el papá, etcétera, lo que fuera, pero no lo comprenden hasta que el recorrido de la vida no les hace entender, ¿no es cierto?, cuál ha sido la función del padre en la vida de los. Esos significados se van construyendo. Me han escuchado ustedes decir, los objetos, los objetos se van construyendo, pero se van construyendo como conocimiento. Yo puedo mirar un objeto, puedo mirar una pantalla de una computadora y miro la parte externa. ¿Qué hay adentro? No sé. Y un día se me ocurre llamar a mi amigo para que me explique qué cosa hay dentro de esta pantalla y cómo es que permite reflejar el asunto, porque se me ocurrió, me dio curiosidad, ¿no es cierto? Y ahí conoceré mejor, ¿no?, en qué consiste una pantalla de una computadora.
pero ese completar está aquí en los significados. Está aquí en los significados. El objeto por sí mismo ahí está. No tiene ninguna importancia si es que el hombre no lo conoce. O sea, el ser humano no lo conoce. Pero los significados están acá. Entonces, fíjense, hay un mundo de los significados, hay un mundo de los significados, ¿no?, que se utilizan lingüísticamente, ¿no? Ahí están como mensaje. Pero no hay que olvidar de que esos significados tienen que ver con la referencia. Es decir, están en el código, pero cuando el emisor elabora el mensaje, ¿no es cierto? Elabora el mensaje, coge esos significados, además de otros elementos lingüísticos, porque estamos hablando hoy día de semántica, ¿no? De significados, coge esos significados, ¿no? Y esos significados tienen una información. Esa información es la que nos permite la función referencial. Esa información es lo que nos permite ejercer la función referencial. Entonces, cuando uno está escribiendo, tiene que poner atención en el significado de las palabras que está utilizando para ver si ese significado, ¿no es cierto?, es el más cercano al objeto al cual ustedes se están refiriendo. Ese es un asunto muy importante, ¿no? Muy importante. Ahora, de aquí ustedes sacarán rápidamente una conclusión de que una cosa es tener los significados como posibilidades y otra cosa es que esos significados, al construir el mensaje, ¿no?, establezcan una referencia con un objeto que no es el significado, con un objeto que puede ser un objeto físico, material, que puede ser un objeto psicológico, conceptual, espiritual, etc. Muy bien. Eh, por supuesto que cuando uno está hablando del significado, cuando uno está hablando de los significados no son significados que van así nomás, ¿no es cierto? O sea, mesa, mueble con un tablero y cuatro patas, ¿no? Eh, ¿no? Pueden darse, y comúnmente sucede eso, ¿no? Eh, eh, Pueden darse significados que son metafóricos, ¿no? Significados. Cuando una persona dice voy a comprar flores, ¿no?, va a comprar unas plantas, ¿no es cierto?, que generalmente sirven de adorno, ¿no es cierto? Comprar flores, que tienen determinada función, que pueden ser flores para un cementerio, que pueden ser flores para un cumpleaños, que pueden ser flores para adornar ambientar, ¿no es cierto?, un local, etcétera, ¿no? Eso es otra cosa. Pero cuando uno dice a una dama que es una flor, cosa que claro, entre los muchachos eso ya no se utiliza. Oye, ¿quiere bailar? Así de frente, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tiene de flor? Una mujer, ¿qué tiene de flor? No tiene nada. Sin embargo, hay un uso metafórico, ¿no? Por ejemplo, si yo digo voy a cortarme el pelo, ¿no?, el significado es que la persona va a ordenarse un poco en razón del pelo que tiene en la cabeza. En el cuerpo no solamente hay pelos en la cabeza, ¿no es cierto? Pero se entiende que es así. Voy a cortarme el pelo. Pero cuando dicen
ese muchacho no tiene un pelo de tonto, la palabra pelo no significa eso. Acá, ¿cierto? Tiene un sentido metafórico, tiene un sentido metafórico. Eh, lo, lo, lo condenaron, ¿cierto? Eh, no, ese muchacho es un condenado, ¿no? Si está hablando un policía, ¿no? Es un condenado, el policía generalmente dirá, ese muchacho es un condenado en el sentido de que ha sido sentencia, ha sido objeto de una sentencia judicial. Ese muchacho es un condenado. Pero si se dice metafóricamente, ese muchacho es un condenado, en el sentido de que es una persona imprevisible, una persona que no, de la cual no se puede afirmar con certeza de que va a actuar en este sentido o que es el otro, y que es sorpresivo, ¿no es cierto? Y que es sorpresivo, ¿no? Está utilizando eso en un sentido metafórico. Maestro, entonces, disculpe, eso Sí, quiere decir que, o sea, hay diferente interpretación, ¿no? exactamente, ¿No? exactamente, exactamente. Hay diferentes interpretaciones. En eso el lenguaje es flexible, ¿no? En eso el lenguaje es flexible. Eso no está mala, sino que hay una flexibilidad en el manejo. Fíjese, técnicamente, cuando uno utiliza el significado de una palabra conocida, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo digo gato, ¿no? Técnicamente, ese animal de cuatro patas que maulla, ¿no? Para decirlo rápidamente, ¿no? Ese decir animal de cuatro patas que maulla es su significado de base. Cualquier animal que tenga esas características es un gato, ¿no es cierto? Ahí es un significado de base. Pero esa misma palabra, si yo digo, este muchacho es un gato, ¿no? Y me estoy refiriendo a una de las características del gato por su agilidad, por su manera de saltar, por su manera de escabullirse, etcétera, ¿no? Es un gato. Entonces estoy utilizando esa palabra en un sentido metafórico. A las primeras técnicamente se le denominan denotación y a la segunda se le denomina connotación. En semántica, las palabras que son utilizadas en el sentido original, en el sentido de base, en el sentido de base, no original, en el sentido de base de su significado, se les llaman palabras denotativas y a las otras se les llaman palabras connotativas, ¿no? A las que ya requieren de una elaboración. Pero además de esto, ¿no? Ustedes saben que en los significados, ¿no? Las palabras pueden vehicularlos de diferente manera. Por ejemplo, si yo tengo una misma palabra con diferentes significados, ¿no? O sea, un mismo grupo sonoro con diferentes significados, ¿no? Esa palabra tiene varios significados y por lo tanto es una palabra polisémica, ¿no? Polisémica. Es decir, si una palabra tiene varios significados, se dice que esa palabra es polisémica. La palabra llama puede significar el auquenio, puede significar eh, él llama, o sea, el verbo llamar, ¿no es cierto? El verbo llamar, ¿no? O puede significar también flama, en el sentido de fuego, ¿no? Esa sola palabra, ¿no? Eh, esa sola palabra, fuego, ¿no? Significa, perdón, esa sola palabra llama, ¿no? Es polisémica porque tiene la posibilidad de ser utilizada con varios significados. Entonces, si yo en el código, me meto en el mundo del fuego, utilizaré la palabra llama en ese sentido, ¿no? La casa fue consumida por las llamas.
Si yo me meto en el actuar, ¿no es cierto?, verbal, ¿no es cierto?, en ese mundo, ¿no?, del actuar verbal, entonces yo podría decir él llama o ella llama, y sabré que ese llama es presente y no es pasado y no es futuro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y que es una tercera persona, etcétera. Una tercera persona y que además es singular, ¿no es cierto? Pero eso no cabe en el mundo del fuego, no cabe. Y si me meto en el mundo de los auquénidos, me meteré en el mundo de los animales, que no tienen que ver nada con el mundo del fuego, que no tienen que ver nada con el mundo de la acción, de llamar, no tienen que ver nada con ese mundo, y sí tienen que ver con el mundo de los animales, y específicamente con el mundo de los camelios, así se les conoce técnicamente, ¿no? Porque las llamas son parientes de los camellos y de los dromedarios y de todo eso, según la zoología, ¿no? Entonces, estos son los llaman camelios sudamericanos, ¿no? Y dentro de los camelios sudamericanos, yo tengo que distinguir la llama de la vicuña, de la alpaca, del guanaco, etc. Y me evocará solamente a aquellos animales que tienen las características de la llama. Entonces ahí hay una polisemia. Entonces yo tengo que, cuando selecciono, tengo que seleccionar pensando en la combinación. Si yo digo, la llama está en el cerro, ¿no es cierto?, lo más probable es que sea un animal. La llama está en el corral, evidentemente es un animal, es un auquénido, ¿no? Si yo digo, llama a tu papá, llama a tu mamá, llama a tu primo, ¿cierto? Estoy en el mundo de la acción, del llamado, de la comunicación. En ese mundo estoy. Entonces yo tengo que escoger ese término y utilizarlo en ese mundo. Y lo mismo sucede con la llama como fuego, ¿no? Entonces, este es un hecho interesante, ¿no? Porque cuando yo me meto en uno de los mundos, ya he delimitado mi campo de referencia. Ya he delimitado, le he puesto límites a mi campo de referencia. Ahora, también significa esto, ¿no es cierto?, que pueden haber palabras que son sinónimos, ¿no es cierto? Si yo digo perro y digo can, son sinónimos, ¿no? Entonces, si yo digo niño y digo pequeño, puede ser sinónimo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto de vista al revés, ¿no? Al revés de la polisemia, ¿no? Una palabra tiene un significado y hay otra palabra que tiene el mismo significado. Será sinónimo. Pero no hay sinonimia absoluta. Como les decía en una clase anterior, la palabra can no se utiliza para insultar. Eres un can. Es como la palabra asno, ¿no? En muy pocos, es mucho más frecuente utilizar la palabra burro para insultar, pero su sinónimo asno, ¿no es cierto?, su sinónimo asno se utiliza menos para insultar. Entonces la sinonimia no es perfecta. La sinonimia no es perfecta. Ese es un asno, ¿sí? Correcto. Entonces, está bien, el insulto. Ese es un burro, también es un insulto. Pero la frecuencia con la cual se utilizan, no es la misma. Entonces no son exactamente sinónimos.
Como la palabra can, que no se puede utilizar para insultar, pero la palabra perro sí. Y sin embargo tienen un núcleo común de significado, unos rasgos comunes de significado, ¿no es cierto?, que los hacen sinónimos. ¿Qué diferencia hay entre para y detente? Parecen ser sinónimos, ¿no? Detente. Oye, para. Y el otro dice, oye, detente. ¿Cuál es? O sea, son sinónimos, evidentemente son sinónimos, tienen el mismo significado. ¿Cuál es el núcleo del significado? El núcleo del significado es que están realizando una acción y que en ese momento deben parar de realizar esa acción. Eso significa detenerse, parar. ¿Cuál es la diferencia? La palabra parar es común. La palabra detenerse tiene un valor más, digamos, tiene un mayor valor positivo que la palabra parar. No es lo mismo parar que detenerse en la valoración de la palabra, en la valoración de la palabra. Entonces no hay sinonimia perfecta. ¿Se dan cuenta? No hay sinonimia perfecta. A mí me han pasado el caso de que cuando estaba haciendo correcciones de texto, ¿no? Estaba haciendo correcciones de texto, eh, habían textos que estaban escritos con fineza, con fineza. O sea, no es el lenguaje llano de todos los días, ¿no? Están escritos con fineza. Y entonces yo no podía utilizar cualquier término, ¿no? Cualquier término que desmereciera la valoración del lenguaje, porque esa fineza requería de utilizar términos que tuvieran una valoración positiva, ¿no? Entonces, cuanto más finos sean los términos, ¿no es cierto?, pueden ser equiparables semánticamente a otros, no hay ningún problema. Pero ese rasgo de fineza o de no fineza en el término define el hecho de que no sean exactamente utilizables en los mismos, distribuibles en los mismos, en diferentes textos, en los mismos o diferentes textos. Ustedes pueden decir, esta persona es mejor hablada que la otra, es justamente a eso me estoy refiriendo con la fineza. Entonces, ambos, la sinonimia y la homonimia, ¿no? O sea, hablando de los que tienen igual significado, perdón, igual sonido y diferentes significados, o si tienen diferentes sonidos y significados iguales, aunque no, no, no totalmente iguales, ¿no? En ambos casos se puede producir un problema de lo que se llama incompatibilidad semántica. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que hay incompatibilidad semántica? Hay significados que se excluyen, hay significados que se excluyen, no son compatibles, no son compatibles. Por ejemplo, si yo digo el gato piensa, no es compatible el pensar con un agente animal. O sea, la referencia, gato, no puede ser objeto de un comentario, ¿no es cierto?, que sea un comentario de atributo humano. El pensamiento, el pensar, el hilar ideas, ¿no? No es propio de los animales, sino de los humanos. Tan es así que, tan es así que hay incompatibilidad que cuando un animal es apreciado como inteligente,
¿Cómo se da cuenta de esto? ¿Cómo se da cuenta del otro? ¿Cómo se anticipa esto? Eso no es instintivo. Hay un aprendizaje ahí. Dice, parece que pensara. Parece que pensara. Y efectivamente, de repente piensa con una limitación, ¿no es cierto? Con una limitación. Pero nosotros decimos, oye, parece que pensara, ¿no? Porque discrimina el animal, discrimina. En el sentido, la palabra discriminar significa diferenciar, esto nada más, ¿no? No como se habla ahora de la discriminación, ¿no? Entonces, eso, eso es algo que hay que tener en cuenta. Hay significados que no se toleran. Si yo dijera, por ejemplo, los monos fuman, ustedes podrían objetarme y decir, no, un ratito, los monos no fuman. Los monos no fuman. Los que fumamos somos los humanos. Pero si un mono es entrenado, ¿no es cierto?, para fumar, fumará, pues. Entonces, lo que podríamos decir es, ese mono fuma, porque nos estamos refiriendo a un mono que está entrenado para fumar, ¿sí? ¿Será un caso excepcional? Será un caso excepcional. Pero la incompatibilidad semántica se da porque los animales que se parecen a los humanos, sobre todo los monos, los gorilas, ¿no es cierto?, los chimpancés, etcétera, no fuman. Uno no los encuentra en la selva fumando, seguro. Peor aún, los elefantes fuman. Hay incompatibilidad semántica. Hay incompatibilidad semántica. No puede ser que un animal fume. O sea, ni referente, ni referente, ¿no? No se puede articular con el comentario. No se puede articular. Porque está violando un principio que es el principio de compatibilidad semántica. Ahí hay incompatibilidad de significado. El elefante no puede fumar. Pero en el comentario también pueden darse incompatibilidades. Si yo digo, él fuma teteras, es imposible. La referencia no es admisible. Por lo tanto, el significado es incompatible entre fumar y tetera. El objeto de fumar es vegetal, no puede ser mineral, no puede ser de arcilla, tiene que ser vegetal. Y dentro de los vegetales hay muy pocas cosas, muy pocos vegetales que pueden ser fumados. ¿Se dan cuenta? Ese es el principio de incompatibilidad semántica. En eso hay que tener mucho cuidado. Claro, claro. Los poetas rompen este principio de compatibilidad semántica y utilizan términos que a veces son incompatibles, que son incompatibles. Y en general la función poética, ¿no? Hay una cumbia colombiana, ¿no?, que dice, bueno, mejor lo hacemos con un vals peruano, ¿no? El vals de Chabuca Granda que dice, airosa caminaba la flor de la canela, ¿no? El vals de la flor de la canela, ¿no? Airosa caminaba la flor de la canela. ¿La flor de la canela puede caminar? No, no puede caminar la flor de la canela. Son términos incompatibles. Pero ¿por qué tiene sentido esa incompatibilidad? Porque la persona, ¿no es cierto?,
ha hecho una connotación. ¿Recuerdan que hace un momento le decía, los que tienen el significado original denotan, los que utilizan el significado general denotan, tienen significados denotativos, y los que no tienen el significado habitual, ¿no es cierto?, que construyen otros significados, hacen una connotación. O sea, hay un significado connotativo. Aquí la flor de la canela, no está, evidentemente se está refiriendo a una morena que era muy hermosa, que conoció Chabuca Granda, ¿no es cierto? Y que además tenía, digamos, un especial modo de caminar, etcétera, etcétera, ¿no? Y él la llama la flor de la canela, pero por una analogía que no es el caso de explicar ahora, ¿no? Entonces esa es una connotación, así se dice, ¿no? Es una connotación, un lenguaje connotativo. Y el significado cambia. Cuando uno canta la canción La Flor de la Canela, ¿no es cierto? Ve a una morena, ¿no es cierto?, pasando sobre el puente que está detrás del Palacio de Gobierno, ¿no? Ahí se caminaba la Flor de la Canela, ¿no? Entonces, eh, esa, 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 ese modo de manejar los significados, ¿no es cierto?, implica que hay un trabajo sobre el significado de base. Pero esa incompatibilidad, pongan atención en eso, esa incompatibilidad supone que los receptores entienden la connotación. En los elefantes fuman teteras no hay forma de entender esa connotación. No hay forma. Y por lo tanto se produce un problema de incompatibilidad semántica. Entonces los significados, sobre todo nosotros que no utilizamos el lenguaje poético, ¿no es cierto? En el lenguaje poético hay licencias, ¿no es cierto? Uno puede romper, ¿no es cierto?, el principio de compatibilidad semántica. Uno lo puede romper, ¿no? Y lo puede romper bien, además, pero si se mueve en el mundo poético. En el caso de nosotros que no estamos metidos en el mundo poético, aunque ya tengo la duda porque Priscila canta, entonces ya ahí ya un poco entra en el mundo poético. Y vamos a hacer documentos que no tienen que ver con la poesía, no pueden incurrir en incompatibilidad semántica, no pueden incurrir en incompatibilidad semántica. Y seguramente en los textos que ustedes van a redactar, ¿no es cierto?, se incurre a veces en incompatibilidad semántica. Porque uno cree lógico. O sea, fuera del mundo poético, ¿no es cierto?, las analogías que se pueden hacer, porque las analogías son la base de la comunicación, ¿no?, son la base de la connotación, ¿no? Se pueden dar, y se pueden dar lícitamente, pero hay que saberlas utilizar. Hay que saberlas utilizar. No hay que descartar el uso de expresiones analógicas en la redacción, o sea, de connotaciones, ¿no? No hay que despreciar eso. De hecho, la ciencia está plagada de connotaciones, plagada de connotaciones. El pensamiento científico más puro está plagado de connotaciones, ¿no? Entonces, ustedes no pueden dejar, ¿no es cierto?, de encontrarse en esa posibilidad. Pero cuando la incompatibilidad semántica no es superable, es un error. Es un error. Yo les hablaba el otro día acerca de las constelaciones, ¿no?, de las constelaciones. Es decir, existen constelaciones en el mundo nominal, constelaciones del mundo verbal, ¿verdad? Si usted busca los nombres y los relaciona en un mismo párrafo, va a encontrar cómo se están relacionando, ¿no? Y si busca los verbos, también cómo se están relacionando. Si une los dos, va a encontrar una relación muy rica si es que realiza ese tipo de análisis, que es un poco tedioso, un poco tedioso.
por ejemplo, en el derecho, el que sabe utilizar análisis de constelaciones nominales y verbales puede descubrir los trucos en los cuales se cae una defensa o cae una acusación, ¿no? En el derecho penal. Muy bien. Pero lo que les quiero decir con esto es que existe cuando ustedes vean, vean la, quieran precisar los significados de lo que han escrito, dicen, no, esto no está bien. Relacionen los significados, ¿no es cierto?, de los núcleos nominales y de los núcleos verbales, los relacionan con otros núcleos nominales y otros núcleos verbales y se van a dar cuenta de si tienen consistencia o no. Esto al principio es sumamente tedioso. Cuando ustedes consiguen entrenamiento que te logra habituarse a eso rápidamente, que es que se realiza con constancia, van a captar inmediatamente las concomitancias de los mensajes. Es decir, no solamente el mensaje, sino, esto va por este lado, esto va por el otro. Aquí lo que se quiere decir es esto, aparentemente, y se está queriendo decir esto otro, etc. Y una última cosa para ir terminando esta clase referida a los significados, es la relacionada con un hecho al cual se le da poca importancia, ¿no? A veces uno significa cosas que al mismo tiempo son actos. Yo puedo decir, me voy a explicar, yo puedo decir, mañana vamos al sitio, ¿no? Mañana vamos a ir a tal sitio. Está bien, perfecto. No estamos yendo, no estamos realizando la acción de ir, sino estamos anunciando. Pero si yo digo, yo juro, ¿jura usted? Sí, juro. En el acto de enunciar las palabras, se está jurando. Ya no tiene que hacer nada más, sino enunciar esas palabras. El significado, ojo, esto es lo semántico, el significado de jurar es enunciar esa palabra. Cuando digo, o sea, me prometes, te prometo. ¿Se puede prometer sin decir prometer? Lingüísticamente no se puede. Te prometo. Vas a pagar a fin de mes. Palabra. Esa palabra es el compromiso mío. Por enunciar esa palabra es el compromiso mío. ¿Se dan cuenta? Es decir, uno dice y al mismo tiempo realiza otra acción. En este caso el compromiso, en este caso la promesa, en el caso de jurar, ¿no? Estos casos no son poco frecuentes. Cuando una persona dice, oye, ¿qué haces por acá? Estoy yendo al mercado. Está yendo, pues. Está yendo. No por decir es que va, es cierto, es diferente a lo anterior. Pero hay una coincidencia. Hay una coincidencia entre el ir y el decir. ¿No? Eso no es lo mismo de iré o he ido, etcétera. No, no, no son los mismos casos. Pero lo que quiero recalcar aquí es que desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista semántico, hay actos en los cuales el decir significa hacer. Yo juro, se está jurando. Yo prometo, se está prometiendo. Palabra,
Se está comprometiendo. Ese es el compromiso. Claro, no es el mismo caso, evidentemente, donde hay coincidencia entre la acción y el decir. Yo por decir estoy yendo al mercado, en el decir no es que estoy yendo, hay sencillamente una coincidencia. Hay sencillamente una coincidencia entre el acto. Acá en lo primero no hay una coincidencia. Decir es hacer. Eso desde el punto de vista semántico es importante, porque el decir es el mismo referente, es el objeto de referencia. Acá no. En el otro lado, estoy yendo al mercado, mi objeto de referencia no es el decir solamente está describiendo lo que estoy haciendo. En cambio, en prometer, al decir prometer, estoy realizando el acto de prometer. Estoy prometiendo. ¿Se dan cuenta? Ahí también hay un hecho interesante que se los dejo en su consideración, ¿no? Fíjense, esto es bien interesante, porque cuando ustedes escriben una carta, ¿no? Generalmente se dice, señor fulano de tal, etcétera, 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 ¿no? Por medio de lo presente le expreso mi saludo. Cuando uno dice, le expreso mi saludo, lo está saludando. En esa expresión, lo está saludando. Entonces, eso también está ahí. Le expreso mi saludo y a la vez le informo tal cosa, tal otra. ¿No? Ahí lo demás ya le informo. ¿Qué cosa le informo? Le informo esto, lo otro. ¿No? O sea, ahí no hay coincidencia entre el acto de saludar y la expresión de saludar. Entonces, allí ese tipo de, de actos que tienen significación en sí mismo, es decir, el decir es hacer, ¿no es cierto? Ahí lo semántico, ¿no es cierto? Está en que ese decir es su propia referencia, es su propia referencia. Muchos textos sagrados tienen eso. Hágase la luz, y la luz se hizo, ¿no? Por el mérito de la palabra. Por el mérito de la palabra. En el momento que dice hágase la luz se está haciendo. Ese acto produce la luz. El decir produce la luz. Claro, no es tan exacto. Si nos ponemos a pensar bien, porque hacerse la luz podría ser consecuencia de decir que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Sí. No, ese ejemplo no está bien. Ese ejemplo no está bien. Bueno, a veces uno se pone a pensar mientras dicta clase. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer a este respecto de esta explicación del ámbito de la semántica? Miren, para para la redacción, utilicen la mayor cantidad de sinónimos posible. Procuren no repetir una misma palabra. Procuren. No siempre es posible reemplazarla por otro sinónimo. No siempre. Pero tienen que procurar no utilizar la misma palabra. Sobre todo si están repitiendo palabras cercanas. Que las palabras repetidas están cerca. No lo hagan. Después, ubíquense en el ámbito que la palabra sugiere o respecto del ámbito en el cual el uso de la palabra es competente. La palabra llama, como ya les he explicado, si es en el fuego, hay que ubicarse en el ámbito del fuego. Si es verbal, en el ámbito verbal. Si es en el Ámbito animal. animales, en el ámbito de los animales. No pueden ir mezclando los ámbitos.
No pueden ir mezclando los ámbitos. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces, demos por terminada esta clase y nos vemos el día lunes. Y por favor, les reitero, no solamente a los que están presentes, sino les reitero a todos los que están participando en el curso. Tienen que presentar las ideas con las cuales van a hacer la narración o el desarrollo, ¿no es cierto?, de su ámbito de referencia. Los que ya lo han establecido con claridad en el ámbito de referencia, preséntenme solamente las ideas. Los demás tienen que presentarme su ámbito de referencia y sus ideas, y yo veré si es que ya han establecido el ámbito de referencia con precisión, con la mayor precisión posible. Ya. Esa es una exigencia del curso ineludible. Ineludible. Todos los conocimientos que se le han dado les van a servir a la corta o a la larga. Pero ahora, en este momento, para la evaluación del curso, esto del ámbito de referencia y esto de las ideas con las cuales van a desarrollar el ámbito de referencia, ¿no es cierto?, no es sino la aplicación de esto, y ahí van a encontrar una serie de recursos y de elementos, de instrumentos, ¿no es cierto?, para utilizarse. Y yo les diré, en razón de esto, usted no puede utilizar esto, en razón de lo otro, no puede utilizar lo otro. Esto está muy bien utilizado, esto está muy bien construido. ¿Por qué ha colocado el punto acá cuando hay este otro asunto que tener en cuenta, ¿no? Y es por eso que yo quiero tener sus textos antes de la entrevista. Antes de la entrevista. Ok. Dígame, Anita. Está bien, profesor, está claro. Muchas gracias. Muy bien. Nos vemos el día lunes. ¿Ah? El día Ok. lunes. Listo. Hasta el lunes. Gracias, maestro. Gusto verlas.